importante dentro de este marco de trabajo que es Scrum. ¿Listo? Permítame un momentico, voy a compartir pantalla. Ok. Me avisan cuando estén viendo la pantalla, por favor. Se está viendo. Listo, perfecto. Entonces, básicamente vamos a hablar sobre una de las ceremonias que es la ceremonia Sprint Retrospective y cómo podemos generar valor a esa ceremonia de Sprint Retrospective. ¿Listo? Entonces, ¿sí ven la pantalla en grande o esa sí no la alcanzan a ver? Sí, se ve perfecto. Perfecto, listo. Vamos a abarcar dentro de este pequeño webinar, primero vamos a pasar una pequeña introducción acerca de qué es Scrum, ¿cierto? Y vamos a dar un vistazo general sobre esas ceremonias Scrum, algunos artefactos que se manejan en Scrum, y luego vamos a pasar por ese foco acerca de esa ceremonia Sprint Retrospective y cómo se le puede generar valor, ¿cierto? Dentro de ese generamiento de valor, pues es, bueno, ¿qué hacemos con esa información, cierto? Vamos a mostrar algunas plantillas y o elementos que nos pueden servir para esa retrospectiva. Y finalmente, pues quisiera como que todos practicáramos o hiciéramos un pequeño ejercicio sobre uno de los elementos que se manejan en la retrospectiva. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con qué es Scrum. Scrum nace bajo una necesidad como tal en la gestión de proyectos. Antiguamente, la gestión de proyectos, específicamente en proyectos de tecnología, se enfocaba en la gestión de proyectos basada bajo una metodología en cascada, ¿sí? Donde primero se hacía el análisis, esperábamos a que finalizara el análisis, luego iniciábamos el diseño, luego el desarrollo, luego las pruebas, ¿cierto? Luego la implementación y por último esa puesta, digamos, como a producción de ese producto software como tal. Esto nace en una necesidad específicamente en proyectos de tecnología. Realmente esto nació en el año 1985, pero fue implementado o fue mostrado en el año 1995 en un manifiesto ágil, gracias a Ken Schauer y Jeff Sutherland. ¿Listo? Hoy en día hay digamos, una nueva actualización de esa parte de Scrum. En el año 2020 hice una nueva actualización de la cual vamos a hablar un poquito más. Entonces, básicamente, Scrum es un framework de trabajo. ¿Por qué no le decimos metodología? Porque si bien es cierto, dentro de la agilidad hay metodologías como tal para poder implementar en la gestión de proyectos, ¿cierto? En este caso de tecnología, cabe resaltar, Scrum está en proyectos de tecnología, pero también se está basando y se está implementando en todos los proyectos, en proyectos de arquitectura, en todos los proyectos, en proyectos sociales, se están implementando mucho el tema de Scrum. Entonces, esa necesidad de gestión de proyectos, pero para darle un valor como tal a ese producto, ¿cierto? O sea, los clientes estaban, digamos, con esa necesidad de cómo le generamos un valor a ese producto e incluso pues los que están encargados de ese proyecto de tecnología, cómo generar ese valor al producto y entregar incremento, ¿cierto? Un incremento a ese producto de software. Entonces, allí nace como tal el marco de trabajo Scrum. ¿Por qué se llama marco de trabajo? Porque si bien es cierto, maneja unas pautas, maneja unos insumos, maneja unos elementos, no necesariamente, o sea, es una práctica recomendada, pero no es estrictamente que se deba implementar, pero sí es recomendada para permitir, digamos, avanzar en esos proyectos de tecnología. Entonces, cuando hablamos de esa metodología ágil, se hablan de unos elementos, ¿cierto?, que se manejan allí. Se habla también de unos artefactos de los cuales vamos a hablar más adelante
Y dentro de la gestión de proyectos nosotros manejamos la gestión de tiempos, la gestión de impedimentos, la gestión de los recursos, la gestión de los riesgos. Y dentro de Scrum es manejar esos 4 pilares en la gestión de proyectos en pequeños elementos de tiempo, que lo llamamos sprint, que ese tiempo puede ir desde una semana hasta máximo 4 semanas, en las cuales se debe lograr un incremento, se pretende entregar un valor agregado al cliente, es decir, que no hay necesidad de que nosotros tengamos que esperar a que nos entreguen como una fase de análisis. Obviamente hay un elemento que es el Product Backlog, ¿cierto?, que se maneja allí, y el backlog como tal, que es con lo que nosotros trabajamos, pero se va trabajando análisis, diseño, desarrollo, implementación, perdón, pruebas, implementación, e incluso se puede llegar a la puesta a producción en esos pequeños valores de tiempo, que puede ser desde una semana hasta 4 semanas máximo, que es lo que llamamos como sprint plan. ¿Listo? O el sprint como tal. El sprint plan es la planeación y el sprint es ese tiempo que dura esa planeación, de la cual vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Entonces, eso nace bajo esa necesidad para entregarle un valor al cliente, ¿sí? Por ejemplo, un proyecto de tecnología basado en entregar un software educativo, un ejemplo. Y eso nosotros podemos generar un valor entregando ciertos módulos por cada sprint de trabajo, desde el análisis hasta su implementación y puesta a punto en producción. ¿Listo? Existen, digamos, unos recursos o unas personitas que nos ayudan como tal a trabajar en ello, y allí es donde interviene como tal el Product Owner, que es el propietario del producto, ¿sí? El, el equipo developer como tal, o el equipo de desarrollo, que no solamente se integra con desarrolladores, sino también se integra con un equipo de analistas funcionales, se integra con un equipo de diseño, el equipo de arquitectura, puede haber un arquitecto, pueden haber varios arquitectos, el equipo de desarrollo, el equipo como tal de la calidad, porque nosotros tenemos que garantizar la calidad del producto, ¿sí? Y pues todos aquellos recursos que nosotros necesitamos para poder generar valor a ese proyecto de tecnología como tal. Esas personas nos ayudan, ¿cierto? Más hacia arriba existen pues otros elementos que son los sponsors, que son los interesados como tal en el proyecto, otros elementos externos, ¿sí? Pero básicamente de los que trabajan dentro de o que están más de cara en el proyecto son el equipo de desarrollo de developer, ¿cierto? El Scrum Master, obviamente, Scrum Master, el Product Owner. Pues básicamente estos 3 elementos, y pues a veces también hay un gerente de proyecto adicional a ello. Scrum maneja unos pilares o sea, se trabaja bajo el concepto de transparencia, o sea, se debe manejar total transparencia sobre todo lo que se haga. Entonces, si hay, por ejemplo, impedimentos, pues hay que visualizarlos, hay que visibilizarlos de tal manera que esos impedimentos no se nos conviertan en un riesgo y esos riesgos no se nos vayan a materializar afectando el buen curso del proyecto. ¿Cómo nosotros detectamos esos impedimentos? Haciendo una inspección constante. Hablamos del otro pilar, que es la inspección. Entonces hacemos una inspección constante más adelante les vamos a hablar cómo es que se hace esa inspección o cómo nosotros identificamos esa inspección constante del desarrollo del trabajo de cada uno de los miembros del equipo y detectar a tiempo como tal los inconvenientes que se puedan presentar. Scrum también puede permitirse ser adaptable, es decir, que si bien es cierto, existen unos elementos o unos insumos, entre ellos lo que llamamos las historias de usuario, que es lo que antiguamente se hablaba como requerimientos, ¿cierto? El requerimiento es algo muy grande, pero eso hay que dividirlo como en historias de usuario pequeñitas para poder, digamos, estimar un tiempo, y esa adaptación, es decir, esas historias de usuario deben ser adaptables
Es decir, que si, por ejemplo, el cliente dice, no, yo quiero que ahora este elemento no se importe, sino se haga la exportación de este elemento y se almacene en otra base de datos, un ejemplo. Entonces, debe permitirse ser adaptable en el tiempo. Es decir, que se permita modificar esa parte, ya sea en la historia de usuario, y eso replicarlo ya como tal en el desarrollo. Entonces, como lo hablaba inicialmente, estamos hablando de una gestión de proyectos versus el tiempo, eso pues ya lo hablé inicialmente, ¿listo? Entonces, continuamos acá con estas ceremonias Scrum, ¿listo? Dentro de las ceremonias Scrum, una de ellas está el Sprint Plan, que es como la planeación que se hace ya sea a una semana hasta 4 semanas, y los tiempos van desde 2 horas hasta 8 horas dependiendo del tiempo en el que se vaya a planificar. Si es de una semana, normalmente es de 2 horas, 2 semanas, 4 horas, 3 semanas, 6 horas y 4 semanas, 8 horas de planeación. Allí nosotros tenemos que tener unos artefactos, entre ellos el Product Backlog, ¿cierto? Y el Sprint Goal. Es decir, ¿qué es el Sprint Goal? El Sprint Goal es hacia dónde queremos llegar, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de este sprint? ¿Y quién nos define ese objetivo? El Product Owner. Eso nosotros como Scrum Master, nosotros ayudamos a orientar, ¿cierto? Pero como tal, el Product Owner es quien nos dice, bueno, en este sprint nosotros tenemos que llegar a lograr esto y esto y esto y esto y esto. ¿Listo? Luego de ello viene, o sea, ya, listo, nosotros planeamos, pasaron esas 2 horas e iniciamos como tal la ejecución de las actividades dentro de esas 2 semanas o 3 semanas. En esas 2 o 3 semanas o 4 semanas o una semana se hace otra ceremonia que es donde nosotros podemos identificar si hay que hacer una inspección o una adaptación incluso en el Scrum Daily. El Scrum Daily es una ceremonia que no puede sobrepasar de 15 minutos, ¿sí? O lo ideal es que no pase los 15 minutos, es garantía del Scrum Master que dure esos 15 minutos como tal, en el que se hacen 3 preguntas, ¿sí? Pero esas 3 preguntas, de acuerdo al manifiesto ágil, la actualización del manifiesto ágil, pues esas 3 preguntas ya no es el que hice, perdón, sí, el que hice ayer, que hice hoy y los bloqueantes que se puedan presentar, sino se enfocan, es más como enfocado a una charla en el que la persona, el equipo de desarrollo, el development team, nos entrega a nosotros, bueno, dentro de mi objetivo, dentro de nuestro objetivo de este sprint, consideramos que si lo podemos alcanzar, vamos bien en tiempos, las actividades las estamos logrando, estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo el objetivo. Entonces ahí nosotros estamos detectando si se está cumpliendo el objetivo, listo, vamos bien en curso. Si no se está cumpliendo, entonces empezar a detectar, bueno, ¿por qué no se está cumpliendo? ¿Qué impedimentos tienes? ¿Qué bloqueantes tienes? Para que el Scrum pueda empezar a gestionar esa, digamos, hacer la gestión de impedimentos como tal, para que esto no se nos vuelva como tal un riesgo. Luego viene, digamos que ya pasaron las 2 semanas o la semana de ese plan y hacemos el review. Un tip es hacer como una puesta a punto antes del review para pues poder visualizar entre el equipo Development Team y el Scrum, ¿cierto? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuál fue nuestro alcance? ¿Cuál no fue nuestro objetivo? ¿Y cuál es la idea, chicos? Que, chicos y chicas, la idea es que eliminar, digamos, la mayor cantidad de impedimentos y bloqueantes que se puedan presentar. Visibilizar si hay bloqueantes que definitivamente están por fuera del alcance, porque hay muchos bloqueantes que pueden estar por fuera de nuestro alcance, que depende de terceros, por ejemplo, la implementación de un servicio. Hay bloqueantes, por ejemplo, el no acceso a la conectividad a Internet, pues son bloqueantes que, digamos, no podemos controlar fácilmente, ¿cierto? Entonces hay que visibilizarlos ante Product Owner y ante gerencia de proyecto para que ellos
puedan identificar, o sea, el por qué no se está logrando como tal el objetivo. Si se está logrando, pues vamos súper bien. ¿Listo? Entonces, ese sprint review es una ceremonia que dura más o menos 2 horas, entre 1 hora, 2 horas. Claro que también eso va sujeto a lo que haya demorado el sprint. Va desde 1 hora hasta 4 horas máximo, dependiendo de la duración del sprint, ¿cierto? Y se muestra el incremento. ¿Qué es el incremento? Hasta dónde llegamos, el alcance de nuestro sprint. ¿Qué productos entregamos? ¿Listo? Entonces le vamos a generar valor al cliente como tal. Entonces allí interfieren quiénes. Ahí interfiere es el product owner, que es el interesado como tal de visualizar un incremento de ese producto, de visualizar si se logró o no se logró el objetivo, o se logró parcialmente el objetivo, o hasta dónde llegamos en ese alcance de lo que planificamos, ¿cierto? Y mostrar cada uno de nosotros o el equipo como tal de development, cada uno de esos productos. Hay una ceremonia que es el Sprint Refinement. Ese Sprint Refinement es el que puede ir resultante como tal de esa ceremonia del daily, en el que de pronto nos toca hacer adaptaciones, por ejemplo, a historias de usuario, a desarrollo, ¿cierto? Es un refinamiento como tal de ese sprint. E incluso si nos toca de pronto indicar, no, es que definitivamente para lograr este desarrollo necesitamos un elemento que no lo entregan en un mes y definitivamente no lo entregan antes, ahí es donde viene otro elemento, es a qué renunciamos, product owner, ¿cierto? Porque esto no estuvo, ¿cierto? Entonces ese sprint refinement es para poder identificar ese tipo de elementos. Y por último viene ese sprint retrospective. Ese sprint retrospective va antes, o sea, antes de yo mostrar ese sprint review, ¿cierto? Yo hago un sprint retrospective. Ese sprint retrospective es para poder visibilizar cómo podemos mejorar. Cómo podemos mejorar y cómo podemos lograr como tal ese incremento y ese alcance de lo que yo tenía planificado como tal. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Buenas tardes, chicos. Entonces, aprovechemos este espacio. Muchas gracias, Ana Linda. Si tienen dudas, preguntas o alguna inquietud, pueden levantar su mano para darles paso a que la formulen a nuestra ponente Ana Linda Rodríguez. En el caso de que el tema hasta el momento esté claro, entonces, perfecto, muchas gracias por esas palmadas. Les invito a continuar entonces con la sesión y si tienen alguna duda o inquietud me la colocan por favor en el chat para que las socialicemos al finalizar nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias chicos por acompañarnos. Ana Linda, continuamos por favor. Listo, perfecto. Listo, entonces ya pasamos por la ceremonia, ¿cierto? El vistazo general, vamos a mirar como tal algunos artefactos Scrum. Ya les había hablado un poco de ese backlog, ¿cierto? El product backlog. Tenemos dos elementos que es el definition of done y el definition of ready. Definition of done es dependiendo cómo se defina o cómo el product owner defina hasta dónde queda como definition of done, ¿cierto? O definición de hecho en español. Entonces, digamos que el product owner dice, para mí el definition of done es cuando ya esté desplegado en un ambiente de QA y esté certificado en ambiente de QA. Y para mí el definition of ready es cuando, es lo siguiente allí, el definition of ready para mí es cuando ya esto que está certificado en QA me lo pasen a producción y ya esté trabajando con el cliente, ¿cierto? O haya un piloto como tal de ello. De eso se trata el definition of done y definition of ready. Como tal, el backlog, ¿cierto? Que me permita determinar todo el backlog, es
todo ese listado, digamos, de elementos, de historias de usuario que yo voy a trabajar durante el desarrollo del proyecto. ¿De dónde saco ese backlog? Hay un elemento que se llama el roadmap. El roadmap es a nivel, bueno, a un alto nivel como tal, todos los elementos que se van a trabajar en el proyecto como tal. ¿Mm? Digamos que son, esos elementos los llamamos épicos, porque son elementos a muy alto nivel, y de esos elementos a muy alto nivel se van dividiendo en algo que se llaman features, ¿Mm? Y de ahí se va escalando ya sea a historias de usuario, ¿verdad? Ese es el roadmap como tal. Entonces de ahí es donde yo puedo sacar el product backlog y eso lo construyo entre el product owner, el equipo Scrum, ¿sí? Y las analistas funcionales como tal. E incluso muchas veces allí interviene también arquitectura porque hay elementos que se tocan en la arquitectura allí. Listo. Entonces, ahora sí nos vamos a ir con ese foco del sprint retrospectivo como tal. Llegamos al sprint retrospectivo. ¿En qué momento se da esa retrospectiva? ¿Cierto? En español es la retrospectiva del sprint. En el momento en que yo planifiqué, digamos, a 2 semanas, al final del día de esa segunda semana, como tal, la retrospectiva puede durar entre 1 hora a 1.5 horas, máximo, máximo, máximo 2 horas, no puede pasar de ese tiempo. Y yo me reúno con el equipo, con el development team, ¿sí? El equipo de desarrollo, las analistas, el product owner puede participar, aunque esa ceremonia pues es más de cara a la parte interna del equipo, es decir, es algo que se confía entre Scrum Master y el equipo de desarrollo, que son los que están como de frente al tema. Equipo de diseño, si hay un equipo de diseño, equipo de QA, si hay un equipo de QA y arquitectura. Entonces, ¿la idea cuál es? Como es algo que le permite, o que la idea es que permita generar un poquito de confianza entre el Scrum Master, porque muchas veces cabe resaltar que en Scrum no hay jefes, pero muchas veces nos ven como si fuéramos un jefe, ¿sí? Porque estamos todo el tiempo ahí presionando, molestando, etcétera. Entonces creen que uno es jefe, no. Todo, todos somos un equipo y aquí en Scrum no hay jefes. Incluso dentro del manifiesto ágil de la versión 2020, la idea es, bueno, lo adaptaron para que más allá el Scrum deje de ser como el que les agenda, el que les coordina, sino que se convierta en un equipo o llegue a ese enfoque autogestional. ¿Mm? Volviendo al tema de la retrospectiva. Entonces, hay 5 elementos que nosotros manejamos en el sprint retrospectivo. Normalmente un sprint retrospectivo, bueno, decíamos, bueno, ¿en qué nos fue bien? ¿En qué nos fue mal? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cierto? Este elemento como tal, aquí en estos elementos que yo estoy como tal mencionando, lo miramos en recopilemos la información y generando ideas de solución. Nosotros iniciamos con un icebreaker. La idea es como generar un ambiente de trabajo más tranquilo, con una serie de preguntas. Ahorita más adelante pues les doy como unos elementos que se pueden manejar para el sprint retrospectivo en el icebreaker, ¿sí? Que los chicos se sientan como cómodos, ¿verdad? Eso es lo primero que vamos a hacer, es el primer paso para el sprint retrospectivo. Luego de ello, entonces, si entramos a hacer un review de esa retrospectiva anterior, es decir, cómo nos fue con esos elementos de mejora de la retrospectiva anterior. Después de ello, entonces entramos a mirar entre todos y recopilamos la información, ¿sí? Esa recopilación de la información como tal, esa recopilación de la información como tal, si ya viene con esas pequeñas preguntas. Bueno, chicos, o sea, ¿ustedes en qué consideran que nos fue bien? Hay varias estrategias de pronto para que
ellos puedan, digamos, soltarse en lo que les fue bien. Normalmente ellos pues se sueltan más en lo que les fue bien que en lo que no les fue tan bien como tal. Luego de ello, bueno, digamos en qué fallamos o cómo podemos lograr un mejor producto como tal o el alcance como tal de ese sprint o el objetivo del sprint. Entonces viene esa siguiente pregunta y luego de ello pues recolectamos como tal esas acciones de mejora. Esas acciones de mejora generalmente hay gente que las puede escribir como tal. Bueno, yo creo que la acción de mejora es esta, o a través de esos elementos en los que nos fue mal, entre todos, ahí viene la generación de las ideas de solución, entre todos decimos, ven, este elemento en el que no nos fue tan bien, la acción de mejora yo considero que podemos hacer esto y entonces entre todos construimos esas acciones de mejora. ¿Mm? Luego viene cómo lo vamos a implementar. ¿Cómo lo vamos a implementar? La idea de Scrum es tratar de implementarlo prácticamente de inmediato. Si no se puede de inmediato, tenerlo en cuenta para el siguiente plan. Pero entonces ya lo miramos. Entonces, listo. Recolectamos como tal esos elementos. ¿Sí? Recolectamos como tal las acciones de mejora que son construidas entre todo el equipo e incluso pues el Scrum Master puede hacer sugerencias de lo que se puede hacer, pero pues no es el que tenga como la batuta, sino que entre el equipo de desarrollo es el más indicado para que nosotros podemos solucionar esto haciendo esto y esto y esto, o una capacitación o una socialización o etcétera. ¿Qué es importante? Porque muchas veces se detectan 10 acciones de mejora, 11 acciones de mejora. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Antes de priorizar. Bueno, listo, chicos. Acá salieron 11 acciones de mejora. De estas 11 acciones de mejora, realmente, ¿cuáles son prioritarias y que definitivamente sí o sí las tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces, ahí es donde se prioriza absolutamente todo. Así como se prioriza como tal el alcance, el objetivo, el sprint goal de un sprint, ¿cierto? En el sprint planning, aquí podemos también priorizar con qué acciones de mejora nos podemos ir, ya sea inmediatamente en ese momento, ¿sí? O en el siguiente sprint plan para implementar. Chicos, por experiencia, hay acciones de mejora en las que se tienen que involucrar, por ejemplo, o arquitectura es el que tiene que ayudar a solucionar esa acción de mejora. Hay acciones de mejora en las que se necesita una persona especializada para que entre a hacer como una socialización de un elemento que definitivamente no hay conocimiento de ello, porque pues de pronto puede relacionarse a un desarrollo, a un servicio, o a bases de datos en la que no se tiene como tal conocimiento o no se dejó documentado. Y es muy importante la documentación. Hoy en día se habla mucho de la documentación visual, en este caso es como videotutoriales, pero pues eso ya hace parte como de los insumos que se deben tener en cuenta dentro de un proyecto de tecnología. Entonces, después de priorizar, o sea, tenemos ya priorizadas las tareas, si podemos implementarla inmediatamente, entonces hacemos lo necesario para poder implementar esas acciones inmediatamente. ¿Mm? Si no, entonces lo tenemos en cuenta para el siguiente sprint planning, poder realizar esas actividades e implementar esas acciones de mejora priorizadas, no todas, las priorizadas. Y luego de ello, el deber ser del Scrum Master es empezar a hacer un seguimiento sobre eso que se implementó, ya sea en el planning siguiente o inmediatamente, cómo nos fue, cómo nos fue implementando esa acción de mejora. ¿Mm? Y podemos hacer una plantillita, ya sea en Excel, pues ya sea hay herramientas como Azure, Jira, en el que nosotros podemos crear una plantilla para poder hacer seguimiento de las acciones de mejora, establecerle un estado, ¿cierto? Normalmente los framework
para la gestión de proyectos como Azure y Jira me permiten establecer un estado ya sea sin iniciar, en ejecución o ejecutado, ¿cierto? Y pues incluirlo en los comentarios, ¿cierto? Esto lo hacemos por sprint como tal. Entonces hacemos un seguimiento, el estado de cada una de esas acciones de mejora, si se pudo iniciar, si no se pudo iniciar, en qué estado está, ¿cierto? Si está finalizado o no, si ya se implementó, ¿cierto? Luego de ello, lo ideal, porque pues son varios sprints, es como hacer, hay muchas acciones de mejora, hay muchas acciones de mejora que pues muchas veces no se implementan. ¿Sí? Entonces la idea es tener un histórico por sprint para poder identificar de todo ese histórico de acciones de mejora, cuáles todavía siguen en ejecución, cuáles no se han finalizado, cuáles están sin iniciar y poder hacer otro, como un review como tal de esa retrospectiva o de, perdón, de esas acciones de mejora que se pretenden implementar. ¿Listo? Adicional a ello, pues también, cada vez que se haga un sprint retrospectivo, es hacer el listado de las acciones de mejora priorizadas, el estado, cómo nos fue con esas acciones de mejora implementadas, ¿cierto? Y revisar aquellas acciones de mejora que no tuvieron una priorización, si realmente son necesarias o no. O sea, si después de haber implementado esas acciones de mejora que tenían prioridad, realmente son necesarias las otras acciones de mejora que quedaron por allá en el tintero. ¿Listo? Pero como tal, independientemente de que se prioricen acciones de mejora, en el listado de acciones de mejora se deben listar todas las acciones de mejora que digamos, retroalimentó como tal el equipo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Correcto, hasta el momento vamos perfecto. El tema ha sido muy claro y la metodología de explicarnos estas ceremonias ha sido bastante ágil, digamos, para todo tipo de público. No solamente para las personas que hacen todo el tema de desarrollo, sino los que estamos en otro tipo de áreas, logramos entender que las metodologías pueden ser aplicadas desde indiferente que no sea desarrollo, se puede aplicar desde cualquier tipo de células de trabajo. Entonces pienso que es una herramienta bastante útil para organizar y para estructurar un equipo de trabajo y lograr objetivos. Chicos, en el chat les dejé primero el espacio para si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, nos las puedan colocar. Y segundo, un listado de asistencia. Entonces los invitamos a todos, por favor, que diligencien el listado de asistencia para que nos quede allí consignado y poder entonces, después de finalizar la, la sesión, enviarles posterior a esta las memorias. Ana Linda, muchísimas gracias. Podemos continuar. Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar, o les voy a mostrar algunas plantillas y elementos interesantes para la retrospectiva, ¿cierto? Les voy a hablar acerca de dos elementos, uno que es para el icebreaker y otro para la recopilación de información. Vámonos con las de icebreaker. Esta herramienta me ha gustado mucho, por ejemplo, es una app para hacer como la ruleta, ¿cierto? La ruleta decide. Más adelante, si quieren por el chat, les doy como el linkcito que pueden utilizar. Yo puedo editarlo, ¿cierto? Puedo reutilizarlo. Y la idea es que yo gire la ruleta, ¿cierto? Que yo gire la ruleta, se hagan una serie de preguntas, hay varias dinámicas para la parte del icebreaker para poder dinamizar al equipo y pues sigo girando hasta completar el listado de participantes. La idea es que no demore más de 5 o 10 minutos. Entonces, dentro de esa ruleta podemos hacer unas dinámicas del icebreaker. Entre ellas yo puedo, digamos, hay una que es la película, por ejemplo, se le puede preguntar a los chicos, bueno, para ustedes en este sprint, deme un nombre de la película como usted vio este sprint, un ejemplo. Entonces, no, de terror, puede ser, ¿no? O película
Chicas blancas, White Chicks, no sé quién la ha visto, pero esa es cómica. ¿Mm? O una película romántica, pero pues no creo que, pues normalmente en un proyecto de desarrollo de tecnología pues no hay muchas cosas románticas que digamos, a no ser que se logre totalmente el objetivo del sprint. ¿Listo? Hay otras dinámicas, por ejemplo, las 4 estaciones, ¿cierto? Si, ¿cómo se siente? Si se siente, o sea, si en este sprint se sintió como el invierno o el verano, la primavera o el otoño, ¿cierto? Y pues rápidamente el por qué. ¿Mm? Se puede presentar también un video motivacional, ¿cierto? De trabajo en equipo, de liderazgo, ¿cierto? Para que pues ellos, digamos que se relajen un poquito. Se puede hacer como tal un banco de preguntas, independientes. La idea es como calmar los ánimos de los chicos y que no se sientan como tan tensos cuando se llegue a ese tema. Y el tema del tweet al futuro, que es lo que este último nos puede servir incluso para la implementación de acciones de mejora. ¿Sí? Lo puedo utilizar ya sea como un icebreaker o lo puedo utilizar como una herramienta para la acción de mejora. Ese tweet al futuro es como preguntarle, bueno, si usted pudiera escribir un tweet al futuro, ¿qué escribiría y cómo proyectaría como tal ese proyecto? ¿Sí? O este alcance del producto. Entonces, de eso se trata el tweet al futuro como tal. Listo. Luego vienen como tal la herramienta de recopilación de información. Nosotros, bueno, se maneja mucho el tablero de Miro. Miro tiene muchas plantillas, ¿cierto? Esta plantilla es muy utilizada, la de MathSatGlat, que tiene que ver con lo que se logró, ¿cierto? O sea, en qué nos fue bien, en qué no nos fue tan bien, y acá se plasman como tal las acciones de mejora. La isla también, igual, por cada cuadrito yo puedo implementar, digamos, en qué nos fue bien, cómo logramos el objetivo, cómo llegamos a esta isla, un ejemplo, ¿cierto? O podemos decir, no, acá abajo, o sea, esto es como muy adaptable a lo que yo quiera enfocar, ¿listo? O cómo pueden llegar estos chicos a la isla, ¿cierto? Que eso es como las acciones de mejora, podría ser. Eso ahí sí viene como de la creatividad de cada uno. Start, Stop, Continue, que pues es similar a este Matzalglat, ¿cierto? Y hay personas que hacen como las plantillas, sus plantillas personalizadas. En este caso pues se hizo una plantilla de Mario Kart, y puede ser utilizada incluso para el icebreaker. Usted como bajo qué icono, bajo qué muñequito de esos, usted cómo se siente, ¿cierto? Podría ser así. Listo. Entonces, ahora, bueno, vamos a practicar con una pequeña dinámica de icebreaker. ¿Listo? Permítame un momentico, ya les comparto pantalla nuevamente. ¿Alguien tiene preguntas? Hola, sí señora, tenemos por acá una pregunta de Luz Ángela Montes. Muchísimas gracias, Luz Ángela. Nos pregunta, ¿estas actividades de recopilación de información se pueden implementar con la herramienta DevOps o son herramientas externas? Bueno, como tal, Miro es una herramienta externa, pero la recopilación de la información que yo saque de Miro la puedo incluir en DevOps. ¿Listo? O sea, yo puedo crear un nuevo artefacto en DevOps para incluir las acciones de mejora. Pero DevOps directamente no la tiene. Miro es una herramienta externa, como tal. Listo. Muchas Entonces, gracias. un momentico, voy acá. No tengo los nombres de todos, pero vamos a compartir acá pantalla nuevamente y vamos a jugar con la ruleta de Sid. Listo. Entonces no sé si se pueda
Caro, activar los micrófonos o lo jugamos mientras tanto Claro con... que sí, podemos hacer en ese espacio, chicos, les pido, eh, en esta práctica pueden activar sus micrófonos para hacer la actividad. Ya los pueden activar, ¿cierto? Listo. Pues no sé, ahí sí los que quieran, por favor, participar. Entonces yo voy a girar la ruleta. Participante 2. Vamos a mirar acá por listado. Por listado. Por listado los que han... Ana, regálame un segundo, vamos a activar los micros. Dame un segundo, por favor. Dale, dale. Este es el primer paso para poder, digamos, como calmar los ánimos de los chicos del equipo. En este caso les voy a calmar los ánimos a los participantes que están acá. Listo, ya estamos todos listos con los micros. Ahora sí, participante Listo. 2. El 2, Ana Oviedo. Ana. Ana, Ana, ¿nos estás escuchando? Hola, Ana. Bueno, sigamos con el siguiente, Andrés Felipe Galindo. Hola, hola. Hola, Andrés, ¿cómo bienvenido. estás? Listo. Gracias. Cuéntame qué hay que hacer. Vamos a ir con el banco de preguntas. Bienvenido. Entonces, vamos a hacer acá el banco de preguntas, ¿listo? Este es el icebreaker. Andrés, si pudieras viajar a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías? No me hagas esas preguntas que me acabaron de negar la visa. Eh, Ah, ah, para Inglaterra. listo, listo. Vamos con el siguiente participante. El uno acá es Alberto Sánchez. Hola, Alberto, bienvenido. Hola, Vamos a lanzar la pregunta entonces Listo. para Alberto. Si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? un león ¿Por qué? por el gusto por la carne Uy, y la agilidad del león, listo. el poder. Wow, súper. Participante Participante 6. 6. Diana Marcela Alfonso. Hola, Diana, bienvenida. Hola, buenas tardes. Vamos a ver la pregunta para Diana. ¿Cuál es tu talento inusual? Inusual. Eso está difícil. O así sea en la casa, por ejemplo, Canta la hecha. en mi familia yo soy la única que puede hacer el arco, por ejemplo. Sí, también puede ser. Mm, Bueno, puede sonar gracioso, pero por ejemplo, a mí siempre me molestaba porque en los dedos de los pies mi dedito gordo es largo, porque yo de pequeña siempre podía mover solo ese dedito. Entonces yo tengo Es el dedo tu gordo ahí. talento inusual. Inusual. Eso es inusual. Muy bien. Listo. Muchas gracias por compartir. Vamos con el participante número... Al uno era Alberto, ya participó. Acá ya sería César Suárez. Ah, perfecto, sí. César, bienvenido. César, vámonos Digamos, con el Claudia. siguiente. Claudia Mena. Claudia, hola, buena tarde. Oiga, pero están Oh, tímidas. aló, qué pena, es que tenía Ah, el hola César. micrófono inactivo.
Dale, César, sí, entendemos estas cuestiones de la tecnología y a veces lo corchan a uno. Vamos a ver la pregunta para César. Bienvenido. Gracias. ¿Cuál es tu película favorita, César? Mi película favorita es una que se llama Never Back Down. Es como rendirse jamás en la traducción. Chévere. ¿La de Jean-Claude Van Damme? No, esa es una Otra más nueva. versión. Esa es una más nueva. O sea, es que Sí, rendirse jamás era, era la de sí. Jean-Claude Van Damme. No, Esa sí, era pero la época de nosotras. Él está hablando de una más actualizada. Ah, no, ok, yo qué soy de pena, esa no, pero misma yo época, todavía estoy. pero sí es una más nueva. Ok. Bueno, la actualización de Jean-Claude Van Damme. Listo. Eso, versión moderna. Muchísimas gracias, César, por compartir. Vale. Gracias, César, por recordar la juventud. No me creo, yo estoy joven. No. Participantes dos. Participante de dos. ¿Quién está por ahí de dos? Y es que acá ya todas están acá, ta, 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 ta. Ah, pues está Ana Oviedo. Ana Oviedo, ahorita tenía como dificultades con el micro, no lo logró prender. Entonces, vámonos de abajo para arriba. Ay, sí, sí, sí. Luz Vamos, Ángela. Luz Ángela. Hola, Lucecita. Ella tiene como. Hola, buenas Luz Ángela. tardes. Qué pena que no podía Hola. activar el audio. No te ¿Cómo preocupes, vamos están, a ver. señora? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bienvenida. Vamos a ver la Listo. pregunta para Ana, Ya para miramos la película de Luz. Lucecita. Luz, ¿cuál es tu talento visual? No es mi culpa que salga esto. Ella tiene muchos talentos. Los míos son muy ¿Cuál? usuales, o sea, yo no tengo inusual, todos son usuales. Bueno, No, inusual no tengo, todos son normalitos. Todos son marmitos. Ah, bueno, está bien. Muchísimas gracias, Luz. Gracias. participante 6. Gracias, Angelita. José Andrés Engativá. Hola, José Andrés, bienvenido. Hola, ¿cómo van? Excelente, ¿y tú? Excelente. Vamos a ver tu Bien, pregunta. bien. Venga, miramos acá. ¿Cuál es la pregunta para José? José, ¿cuál fue el mayor reto o desafío que superaste? Hace poco, bueno, cuando empezó el cuento del COVID, también estuve entre la primer corada y me dio bastante fuerte. Entonces eso fue una cosa de locos. Pero súper que Serás un lograste guerrero. superarlo. Sí, Listo. nos alegra mucho. Anita, vámonos con las últimas dos, entonces para que Ajá. entremos en interacción, si tienen alguna duda o pregunta, inquietud con respecto al tema. Uno, el de abajo, el último. El Listo, último. Iván Castellanos. No, Néstor, pero hoy hola. miramos a alguien, no sé, de pronto Karen Arango. Invitados. Sí, un invitadito, Karen Arango. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Estás? Karen, bienvenida. Karen, vamos a ver la pregunta para Karen. Si pudieras viajar a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías? Esa es fácil. De todas las opciones iría a Nueva York. Verano en Nueva York. Gracias. La Muchas gracias. última participante. O el último participante, pero voy a escoger invitado. El 2. Segundo de Felipe los invitados. Martínez. Felipe, hola, buena tarde. Después de Felipe, ¿quién es el siguiente invitado? Ya miramos. Nidia Joana Pródigo. Nidia, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Hola, Nidia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Nos Listo. alegra mucho. Vamos a ver la pregunta de Nidia.
Ay, no, pero espérate la cambiamos porque está saliendo Está saliendo muchos talentos inusuales. Sí. Listo. Nidia, ¿cuál fue tu película de infancia favorita? Ush, yo creo que El Rey León. Ay, sí, Ay, total, el de todo, yo creo. Sí, sí, de acuerdo. muy, muy de acuerdo. Nidia, Muchísimas muchísimas gracias. gracias por No, participar. con gusto. Listo, chicos. Como se dan cuenta, miren, nosotros empezamos esta dinámica a las 5:47 de la tarde y terminamos a las 5:56. Es decir, 9 minutos. 9 minutos en las que podemos pasar por todos los participantes para que ellos, digamos que calmen un poquito, pues se relajen un poquito y se puedan expresar mucho más ya en la siguiente fase. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud más, pues le doy la palabra como tal a nuestra moderadora. Sí, yo, bueno, más que una pregunta o una inquietud, quería de pronto hacer una acotación con esa última parte que nos habla Ana Linda. Es muy importante hacer esos rompehielos, porque muchos que son estas herramientas eh, son efectivas en la medida en que la comunicación sea fluida y sea efectiva y eficiente. Entonces tenemos que lograr esos medios de comunicación viables entre las dos partes, que tanto el receptor y el emisor y el receptor tengan un canal libre. ¿A qué me refiero? Muchas veces tenemos que buscar que lo que se diga se interprete de la manera en que queremos emitir el mensaje. Entonces hay que buscar procesos de comunicación muy viables para que todas estas herramientas sean muy efectivas. Así como lo decía Ana Linda, estos ejercicios de rompehielos son una de las opciones más viables para poder lograr eso. Entonces, súper recomendado y sobre todo este ejercicio muy chévere. Mira, y en el chat Ana Linda nos acaba de compartir el, el link para esa actividad que acabamos de realizar. Igual les repito nuevamente, ahí está en el chat también en nuestro listado de asistencia para todos aquellos, por favor, que estuvieron interactuando con nosotros en la sesión del día de hoy, nos regalen sus datos para posterior a la sesión enviarles las memorias. Les agradecemos inmensamente. Si de pronto tienen alguna pregunta, duda o inquietud, la pueden hacer en este momento. Estamos atentos. Ana, Perfecto. ¿Quién habla? Alberto. Hola, Alberto. Ana, después de que te certificaste en Scrum Master, ¿cuánto tiempo duraste ya cogerle como todo el ritmo y tratar como de dejar las viejas prácticas y arrancar con Scrum? Exacto. Pues más allá es que las viejas prácticas es más sujeta, o sea, nosotros tenemos que tratar de forzar como tal a la empresa porque es muy complicado la empresa que, digamos, contrata el personal para hacer un producto digamos, de software, ¿sí? Ellos vienen con ese chip de la metodología tradicional, ¿cierto? Entonces es como tratar de enfocarlo. Obviamente, todo este tema de metodologías ágiles, en este caso de marco de trabajo, quiero resaltar que esto es un framework de trabajo, porque no es estrictamente que tiene que implementarlo, pero pues hay empresas que sí definitivamente, o sea, para poder lograr agilismo en un proyecto, pues es necesario incluir prácticas ágiles y elementos de agilismo. Entonces, en Scrum y en todas las frameworks de desarrollo y metodologías ágiles, es un aprendizaje constante, constante. Tú constantemente estás aprendiendo algo nuevo con respecto a esa parte. Y pues yo digo que la práctica hace al maestro. Hay muchos Scrum que pues no están certificados, pero sí han trabajado mucho el tema de agilismo, ¿cierto? Pero personalmente sí toma un rango de tiempo, hay que tener cierto bagaje en la parte de proyectos de tecnología, pero no es imposible, es algo, como les digo, que toca ir leyendo. Hay Scrum de Scrums, ¿cierto? Hay un equipo que es Scrum de Scrums, donde se retroalimenta el aprendizaje constante
se pueden hacer, digamos, pequeñas, digamos, espacios de, digamos, de retroalimentación entre Scrum y Scrums para poder adaptar más prácticas en la parte de agilismo. Y hay proyectos que trabajan por células, entonces se trabaja sobre 2 Scrum y se unen como tal fuerzas para poder lograr el objetivo como tal. Muchísimas gracias, Ana Linda. Muchísimas hay gracias otra a la pregunta. intervención Gracias, de don Alberto. Hay una pregunta en el chat, Nidia Joana. Nidia Joana nos pregunta en retrospectiva, ¿cómo logra sortear tanto los roces entre los asistentes se dan? ¿Cómo asegurar que los integrantes del equipo no se enfrasquen en los temas de productos o técnicos? Muchísimas gracias, Nidia, por tu pregunta. Listo, bueno, en la retrospectiva es muy complicado que de pronto, pues si bien es cierto que la idea es como dinamizar cómo nos fue, ¿cierto? En qué nos hace falta, es muy complicado que no se toque el tema técnico, porque muchos de esos temas, y eso también va sujeto en nuestra labor como Scrum, que nosotros logremos eliminar o mitigar esos impedimentos de tal manera que cuando lleguemos a una retrospectiva no toquen tanto el tema técnico, sino que sea, no, es que resulta que subestimé como tal el tiempo, un ejemplo. Hay desarrolladores que subestiman el tiempo en desarrollo, ¿cierto? Pero pues ya eso es otro tema en el sprint planning que se maneja bajo varias técnicas también de planeación. Pero entonces es muy complicado. En cuanto a los roces entre equipos de desarrollo, yo digo que eso es madurez como tal profesional. Hasta el momento, digamos, los equipos en los que yo he trabajado, no ha habido como tal esos roces o simplemente uno como moderador y como Scrum y como controlador de los proyectos, hacemos una pausa. Y para eso es importante como ese icebreaker para que lleguen más relajados, ¿sí? Que no lleguen como con esa expectativa de que no, es que no. Y siempre enfocarlos es que, chicos, ustedes son un equipo, o sea, durante toda la ejecución del proyecto, chicos, ustedes son un equipo de trabajo, si a todos nos va bien, ¿cierto? Pues perfecto. Es como ese barquito, ¿cierto? Ese barquito o ese carrito, pues ese viaje, entre todos aportamos un elemento. Entonces, podemos hacer también una charla introductoria nosotros como Scrum, con el equipo para poder bajar un poquito los ánimos y enfocarlos siempre en que el trabajo en equipo es súper importante y que estamos dentro de un equipo de profesionales que independientemente de los roces que se puedan presentar, el enfoque es lograr el objetivo como tal. En cuanto al tema técnico, dependiendo de nuestra gestión durante la ejecución del sprint, se pueden llegar a lograr tocar esos temas. Perdón, la idea no es lograr tocar esos temas, pero sí se puede mitigar que no se toquen esos temas, pero que sí se toquen, por ejemplo, temas en los que muchas veces el producto no está disponible, entonces no, mira, nos hizo falta entendimiento y por esa razón nos generó que no se lograra el desarrollo. Entonces, básicamente es eso, pero yo creo que es más como de esa parte que nosotros logremos mitigar esos impedimentos de tal manera que en el sprint retrospective no se toquen tanto los temas técnicos como tal. Y sí enfocarlos también al equipo, porque el equipo se enfoca, hay dailies en los que dicen, no, es que el pipeline y el microservice, y, o sea, me hablan de código, obviamente, pues uno bajo el core de ingeniero, pues uno pues se entiende, pero hay muchos Scrum que no son ingenieros de sistemas, que son de pronto administradores, que son arquitectos, que son ingenieros industriales, entonces poco van a entender esto, entonces sí es enfocar al equipo a que, chicos, esto, háblenmelo funcionalmente, si como si yo fuera el product owner, el dueño del producto, funcionalmente, ¿por qué no está funcionando esto? ¿Sí? Pero el tema técnico básicamente es sujeto a lo que yo logre o no logre como Scrum en la gestión de impedimentos y gestión de riesgos y la mitigación de impedimentos y mitigación de los riesgos como tal. Pero siempre se van a tocar temas técnicos.
no puramente técnico siempre, pero sí siempre tiende a tocarse temas técnicos en los que interviene arquitectura. ¿Mm? Pero eso básicamente se logra es yo mitigando, ya sea en la gestión de los recursos, ¿cierto? Que yo necesite un arquitecto, que necesite un agente externo, para poder mitigar como tal esos impedimentos y esa digamos, la mitigación de riesgos y la gestión de impedimentos. Muchísimas gracias, Ana Linda, por esa muy buena respuesta. Nos preguntaba Luz Ángela acerca de los juegos. Yo le volví a compartir unos que tú colocaste acá, el de Miro y el de la ruleta. Igual hay muchos más, todos que se manejan en línea y que requieren de la participación de todos. Nosotros en el equipo de trabajo hemos hecho rompecabezas en línea, hemos hecho stop en línea, hay muchas más, pues hay una gama bastante diversa. Ahorita con el tema de la pandemia esto se incrementó bastante, entonces también desde cacharrearle un poquito y hay varias opciones que podemos hacer como ese rompehielo. Exacto, es cierto. Bueno, si de pronto hay alguna otra duda o alguna pregunta, si no, entonces para dar por terminada la sesión, ¿te parece, Ana Linda? Sí, sí, no sé si haya alguna otra pregunta. Perfecto, esperemos un segundito para saber si uno de nuestros participantes tiene preguntas. Ok, entonces, sin más, les agradecemos inmensamente el que nos hayan acompañado en la tarde-noche de hoy, que hayan hecho parte de este tema bastante importante y como lo dije en algún momento, aplicable en cualquier área, no solamente la parte tecnológica, sino donde existan esas células de trabajo. Esto facilita y agiliza mucho el desarrollo de las labores y lo que hace es lograr el alcance de las metas mucho más fácil. Muchísimas gracias a nuestra ponente invitada, Ana Linda Rodríguez, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Les deseamos una feliz noche y que estén muy bien. Software Estratégico, les agradezco inmensamente que nos hayan acompañado el día de hoy. Hasta la próxima.